enseñanza del día de hoy, que es la sesión 24, y estamos con la guía práctica. La guía práctica y sencilla para iniciar y mantener la iglesia en casa. Estamos viendo todas las alternativas, todas las formas habidas y por haber de cómo iniciar y mantener la iglesia en casa. Lo más difícil es iniciar. De hecho, mucho de lo que estamos viendo acá no se va a entender a plenitud hasta que se ponga en práctica, hasta que de verdad ya esté uno sobre la marcha, y es cuando uno realmente aprende. Y esto sirve, estos videos sirven porque uno puede recurrir y consultar y fue en tal parte y ya buscar específicamente lo que necesite. Pero estamos haciéndolo de tal manera que sea práctico, que sea sencillo, que esté al alcance de todos, tanto de los que conocen tecnología como de los que no, porque no se necesita la tecnología, quiero repetirlo, no se necesita, no es eh, obligatoriamente a fuerzas, aun cuando es bueno poder echar mano, es bueno poder utilizar las herramientas que Dios ha permitido que estén disponibles el día de hoy, no es totalmente necesario. Y quiero recalcar esto, quiero enfatizar esto, porque hay muchos que si no hay internet, si no hay luz, si no tienen la USB o si la tele no funcionó o si algo falla con la tecnología, ya no dan, ya no hacen iglesia. No tiene que ser así. Uno tiene que aprender cómo hacerlo, haya o no haya tecnología, haya o no haya luz, haya o no haya internet. Entonces vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos hable, pidiéndole a Dios que nos capacite, pero sobre todo para aquellos que ya lo están haciendo, pues animarlos a que lo sigan haciendo, y aquellos que no lo han empezado a hacer, pues desafiarlos a que lo hagan, a a que inicien tal vez con ellos mismos, porque cuando yo entendí esta realidad, yo inicié y nadie me quería escuchar, nadie quería tomar un curso bíblico junto conmigo, nadie estaba interesado, entonces lo empecé a hacer yo solo, para mí, y de la fidelidad que Dios vio, entonces me ha permitido poder hacerlo durante muchos años. Y aquellos que ya lo habían empezado a hacer, pero por algún motivo lo dejaron de hacer, queremos animarles, estimularlos al amor, a las buenas obras, para que vuelva a empezar a hacerlo, para que se levante, porque siempre van a haber ataques y luchas, y vuelva a hacer lo que ya había empezado a hacer. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Ponemos en tus manos esta enseñanza, esto que vamos a considerar el día de hoy. Que seas tú edificándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú eh, dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, para que podamos comprender, Señor, para que podamos entender, para que podamos sobre todo ponerlo en práctica, Señor. Te pido por mis amados hermanos que ya lo están haciendo con su familia, con su esposa, con sus hijos, con algunos vecinos, o en algún hospital, o con niños de la calle, o con internos en una cárcel o en un centro de rehabilitación o donde quiera que lo estén haciendo, Padre, que tú lo sigas fortaleciendo y edificando, y que esto que estamos viendo les sirva como una herramienta para mejorar, para hacerlo de una forma más ágil, más dinámica, Señor, de más impacto, Padre, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. También te pido
en el nombre de Jesús, por aquellos que lo estaban haciendo, pero por los ataques y las tribulaciones lo dejaron de hacer. Padre, que se levanten otra vez, que tú les muestres por tu Espíritu Santo que esta es la vida en abundancia, que esto es lo que tú nos has llamado a hacer. Esta es la misión que tenemos, Señor: enseñar, difundir, hacer iglesia, Señor, reunirnos en el nombre de Jesús. Y para eso necesitamos aprender, Señor. También, Padre, te pido por aquellos que no lo han iniciado, que ni siquiera lo han intentado, Padre, que tú los desafíes a hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos visto de la reunión de enseñanza guiada. Todavía estamos en este modelo, en este tipo de reunión, que es muy parecido a lo que estamos acostumbrados. Una persona habla, todas las demás escuchan. Hay alguien que guía, que dirige todo, y lo que hace es enseñar. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, la enseñanza es parte de las 5 maneras diferentes que descubrimos en el Nuevo Testamento de cómo hacían iglesia los primeros cristianos. Entonces, ya vimos la forma presencial sin tecnología, la más sencilla de todas. No se necesita más que tener las hojas impresas y listo. Y eso se puede hacer en cualquier parte, ya no es algo inalcanzable, ya no es algo que no sea, que no esté al alcance de la mano de cualquiera. Ya vimos también presencial con tecnología. Ya vimos cómo, si no hay internet, pero pues bueno, podemos recurrir a las herramientas, a los televisores inteligentes, a las pantallas, al reproductor de DVD con memoria USB. Vimos todas las posibilidades y cómo implementar el modo fácil y el modo ideal. El modo fácil, pues vimos que simplemente descargamos el video explicado y lo proyectamos y luego les damos sus hojas. Y el modo ideal es cuando el que va a dar el curso pues descarga, ¿verdad?, tanto el video del instructor como el video del alumno, y toma el video toma el video explicado, y el video del instructor toma el video explicado y toma notas de las respuestas a las preguntas. Y luego, cuando imparte el curso, pues va allí contestando con base a lo que preparó. Vimos la semana pasada en línea, vimos algunas plataformas que se pueden utilizar. Esto ya es cuestión, cada quien lo puede aprender, no es muy difícil. Hay mucho material en internet acerca de cómo hacerlo. Además, pues a los hijos, ¿verdad?, a la mayoría, por causa de la pandemia, pues se tuvo que, pues los hijos, continuar con sus clases en línea. Muchos empezaron a trabajar en línea, a tener sus juntas en línea, y eso sigue hasta el día de hoy. Entonces, no es algo ajeno, no es algo extraño, es algo que con muy poco conocimiento se puede implementar y se puede llevar a cabo. Vimos el modo fácil la semana pasada, que básicamente es descargar el video explicado, sí, que está en la página. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Proyectar el video explicado y pegar el enlace de la tarea. Hasta aquí es a donde vimos la semana pasada, y quedamos que el día de hoy íbamos a ver cómo resolver, cómo revisar la tarea, cómo
pues darles la aplicación, porque una tarea, una enseñanza que no se aplica, pues termina siendo infructuosa. Y vamos a ver también el modo ideal, que es totalmente idéntico, es igualito al modo ideal de presencial con tecnología, es igualito. Y el híbrido, que es en línea y presencial, pues es prácticamente como es en línea. La única diferencia aquí es que la tarea no se les deja mediante un enlace para que la hagan en línea, válgase la redundancia, sino que es en línea que se proyecta el video y es con las hojas y estamos allí presentes, ¿verdad? Utilizamos internet. En la cárcel, pues la mayoría de las formas es presencial sin tecnología, aun cuando en algunos centros nos permiten ingresar pues televisor, reproductor de DVD o pues la memoria, y se puede usar el modo fácil o el modo ideal. Y la última que nos falta es la vía telefónica. Esta parte, esta sección de enseñanza guiada es en 7 partes. Esta es la quinta parte. Ya nos hace falta nada más 2 partes. Y en la séptima parte de esta forma de cómo enseñar guiadamente, vamos a ver cómo poder hacerlo vía telefónica, que es muy sencillo, pero tiene algunos aspectos interesantes para considerar ahí. Entonces, vamos a resolver la tarea, ¿sí? Y empezamos yendo a la página fundación-emanuel.com, haciendo clic en cursos. Dentro de cursos, pues vamos al curso en el cual estamos. En este caso es agenda de objetivos. Le hacemos ahí clic y aquí salen las lecciones que hay. Son 3 lecciones que hay. Y vimos la semana pasada, vimos el video explicado de esta, seguridad y desarrollo en Cristo, y vamos a resolver en línea ahora la tarea que les explicábamos, que se hace clic derecho en este icono morado, luego se copia la dirección del enlace y se manda por el WhatsApp o por un comentario del Facebook o un chat del YouTube, así que en la forma como uno esté comunicándose con aquellos a quienes está dando clase. Entonces aquí pues estamos asumiendo que como es en línea, tanto el instructor como el alumno tienen acceso a internet. Esto se puede hacer desde un celular, una tableta, una computadora. Hacemos clic en este icono morado que dice resolver en línea y entonces aparece aquí la tarea. Dice D03, seguridad y desarrollo en Cristo, agenda de objetivos 1. Aquí sale la cuenta de Gmail que estás usando, puede ser la cuenta que tú tienes, y si no tienes cuenta, pues aquí te va a salir que no hay pues ninguna cuenta. Luego dice en rojo, asterisco indica que la pregunta es obligatoria. Hay una sola pregunta obligatoria, que es tu nombre. Entonces aquí voy a poner mi nombre, Alberto Acevedo. Escribe tu ciudad y país. Si lo quieres anotar, lo anotas, y si no, pues lo puedes dejar en blanco. Iztapaluca, México. Luego dice instrucciones, mira el video completo. Al terminar, haz clic en siguiente. Como la enseñanza guiada la semana pasada la vimos en el modo fácil, ya no hace falta ver el video porque ya lo vimos todo. Pero simplemente para motivos ilustrativos y didácticos, pues si yo le hago play acá,
el video comienza a Agenda correr. de objetivos, lección 1. La seguridad de la presencia. Y empieza la enseñanza empieza a darse, ¿sí? Aquí voy a volver a ponerla como estaba antes. Aquí siempre va a dar opción de mirar en YouTube. Si le doy clic allí, entonces va a ir a Agenda YouTube, de objetivos, va a ir al portal de YouTube y allí es donde me lo va a poner, y aquí es donde yo puedo pues compartirlo y hacer pues varias cosas que no se pueden hacer en el formulario. Y si lo quiero ver en pantalla completa, si no quiero ver pues todos los videos y anuncios que pone YouTube, o no lo quiero ver tan pues pequeño, hay una opción habilitada aquí que dice para verlo en pantalla completa, haz clic aquí, hago clic y entonces Agenda de objetivos, lección 1. entonces aparece, ¿verdad? Aparece acá en toda la pantalla, y ya puedo entonces verlo sin nada que me estorbe o nada que me distraiga, ¿verdad? Esas son las tres maneras de cómo puedo yo ver el video, pero no lo vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. La semana pasada simplemente se proyectó el video y eso fue lo que hicimos. Entonces, obviamente cuando tú le das el enlace de la tarea a quien va a hacer la tarea, le dices, mira, en la tarea, en el formulario que vas a abrir, hay un video. No hace falta que lo veas porque ya lo vimos. Simplemente vea la siguiente sección. Aquí dice, haz clic en el botón siguiente para ir a la aplicación práctica de la lección. Entonces hacemos clic en siguiente y ya nos aparece aquí poniendo en práctica la enseñanza. Y dice evaluación. Completa las 4 acciones de amor. Vamos a hacer que esto se vea un poco más grande para pues efectos de visualización. Dice, completa las 4 acciones de amor del discípulo. Aplica, memoriza, ora, resuelve, que es un acróstico amor. Dice, aplica. Comienza a asistir a una iglesia en casa o recibe a alguien en tu casa para hacerlo. Nota, la iglesia no se refiere a una institución o edificio, sino a la reunión de 2 o más discípulos en el nombre de Jesús. Y de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, las iglesias se establecen en casas, aunque prácticamente pueden estar en cualquier lugar. Luego dice, escribe a qué iglesia en casa asistes actualmente. Si aún no lo haces, escribe si te gustaría participar en alguna reunión o recibir a alguien para que se reúnan en el nombre de Jesús. Porque pues tú ya le estás dando esta enseñanza. Puede ser que es un primo, es un pariente, es alguien que le ofreciste, que le hablaste de Cristo, le dijiste, mira, ¿por qué no empezamos una enseñanza? O puede ser que esto lo estás usando para las personas que se reúnen en tu casa y que se reúnen presencialmente un día a la semana y otro día estás haciendo esto. Pueden haber pues muchísimas formas, pero aquí tú puedes evaluar pues si está asistiendo ya o si le gustaría participar. En este caso personal, porque lo estoy haciendo yo, voy a poner aquí asisto a la iglesia en mi casa, con mi esposa y con mis hijos, ¿no? Luego, para poder evaluar esa respuesta viene esta pregunta. ¿Escribiste si participas o deseas participar en una iglesia en casa? Yo aquí le pongo que sí.
si se dan cuenta, aquí ya me está pues diciendo que esto vale 25 puntos, ¿no? Ya resolví la A de amor aplica. Ya tengo 25 puntos. Ya tengo un cuarto de la calificación. Luego dice memoriza. Dice, consulta en tu Biblia en el Nuevo Testamento Apocalipsis 3:20. Abrimos nuestra Biblia, vamos a Apocalipsis 3:20. Luego dice, escribe a continuación Apocalipsis 3:20 y repítelo 10 veces en voz alta. Entonces, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La instrucción me está dando aquí, escríbelo, ya lo escribí, y repítelo 10 veces en voz alta, pues vamos a repetirlo juntos, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y 10ª vez, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Luego me pregunta, escribiste Apocalipsis 3:20 y lo leíste 10 veces en voz alta, pues aquí le pongo que sí, porque sí lo hice, ¿no? Y si no lo hice, pues esto me obliga, ¿no? Como que me dice, oye, pues te vas a ganar 25 puntos y no lo has hecho, ¿no? Entonces, estamos haciendo que aquel que empieza en las cosas de Dios, incluso nosotros, pues estemos memorizando, estemos leyendo en voz alta la palabra. Luego dice ora. Dice, escribe una oración dando gracias a Dios por la presencia de Jesús en ti y escribe 10 peticiones de oración personales, necesidad, problema, enfermedad, para apoyarte en oración. Es importante aquí que ya vas a empezar a orar por él. Acuérdate, esta es la tercera lección que tú le vas a dar a alguien que acabas de ganar para Cristo, o de pronto dices, no, pues yo tengo ya tiempo reuniéndome con gente en la iglesia, pero pues no tengo una estructura, simplemente nos reuníamos, invitaba yo a alguien cada domingo y así hemos estado, pero ahora lo queremos hacer como lo estableció Jesús. Entonces aquí tú ya puedes hacer un boletín de oración de tu iglesia. ¿Por qué? Porque vas a tener oraciones, peticiones de oración de cada uno de tus miembros, o empiezas uno con a quien le estás dando clase. Entonces, estos cuestionarios, cada uno está diseñado para ir integrando, para ir creciendo, para ir haciendo que aquellos que son ganados para Cristo vayan creciendo y vayamos poniendo en práctica, vayamos ejercitando todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus
discípulos. Y aquí entonces yo pongo: Padre, te doy gracias por la presencia de Jesús en mí. Gracias porque Jesús vive en mí y no hay absolutamente nada que logre que viva dentro de mí, y estoy completamente seguro de su presencia, la sienta o no la sienta. Y luego dice 10 peticiones de oración personales. Entonces aquí voy a poner crecimiento espiritual de mi esposa, mis hijos y mío. 2, consagración a Cristo de mi esposa. Bueno, aquí voy ya a ir pues poniendo los nombres de mis hijos. Y mía, ¿verdad? Tercero, pues aquí dice necesidad, problema, enfermedad, sanidad de las de la inflamación, en la boca de mi esposa Bianca, que se le complicó después de sacarle la muela del juicio, que no se haya dañado ningún nervio interno. Cuarta, provisión abundante para Manuel Cárdenas y su equipo en Chihuahua, para el hospedaje y la alimentación en el Congreso de Misioneros de Fundación Emanuel. 5, provisión económica para enviar misioneros a cada país de Centroamérica a servir en las cárceles. También aquí le voy a poner milagro de sanidad de cáncer en los huesos para mi papá. Que le detectaron, pero que gracias a Dios no tiene síntomas ni molestias. 7, milagro de sanidad para Ricardo Zazueta. En la operación, en la cirugía que están por realizarle
para extinguirle el cáncer que le detectaron, que no haga metástasis. Petición número 8. Noten que dice 10 peticiones, porque luego, por ejemplo, que se me supongan, aquí es donde yo le dejo, dice. Luego, la que sigue dice, escribiste la oración dando gracias a Dios por la presencia de Jesús en ti y 10 peticiones personales, pues llevo 7, ¿verdad? Entonces voy a, pues, ponerle aquí otras 2, ¿no? Bueno, yo podría escribir 200 peticiones acá, pero pues nada más puse 7, entonces digo, ay, no, pues tienen que ser 10, ¿no? Entonces, sabiduría, inteligencia para Abraham y Santiago en sus clases en la universidad y que sigan sacando promedios altos. 9, que Abraham y Santiago puedan crecer físicamente en estatura. 10, guianza divina para Aleph, para saber si debe aceptar o no. No, aquí es guianza divina para Aleph, para saber si debe irse a trabajar al extranjero o no. Ok, entonces ya están ahí las 10, podría poner muchísimo más, pero bueno, son 10 que me están pidiendo. Y dice, escribiste la oración dando gracias, le pongo aquí que sí, y noten que ya llevo 75 puntos, ya tengo 75 puntos de 100. El propósito de esta serie de cursos no es evaluar la intelectualidad de la gente, como la mayoría erróneamente hacen, ¿verdad? Ya porque alguien tiene mucha capacidad intelectual, ya lo ponen como líder, pero no es la capacidad intelectual, es la obediencia, es la perseverancia, es realmente la fidelidad lo que Dios evalúa. Sí, hay que aprender ciertas cosas, pero no es lo más importante, es una cuarta parte del todo. Por eso el amor, ¿verdad? A, que es aplica, memoriza, ora, amor, resuelve. Entonces estamos en resuelve. Dice, selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Y hay una nota aquí. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base al contenido de la lección. Entonces, vamos, aquí están las preguntas y los versículos. Dice, ¿dónde está Jesús ya que lo confesaste y recibiste? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las opciones son en el cielo, en mi corazón, en todos lados, donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Las 4 respuestas son correctas, pero tomando como base Apocalipsis 3:20, dice aquí, dice, entraré a él, entonces está en mi corazón. Esa es la respuesta correcta. La estoy pues contestando yo. Igual yo les pedí que lo hicieran, espero que lo hayan hecho y vamos a ver cómo nos evalúa. ¿Por qué puedes asegurar que Jesús vive en tu corazón? Dice, en esta pregunta solo una respuesta es la correcta.
Entonces aquí te está diciendo, porque Jesús lo dijo, porque lo siento en mi corazón, porque cambió mi vida, porque se me nota. Y pues bueno, aquí la respuesta correcta con base a lo que vimos en la enseñanza, pues es porque Jesús lo dijo. Sea que lo sienta o no, sea que mi vida haya cambiado o no, sea que se me note o no, Jesús entró. El sentir, el cambiar, el que se nos note es algo que va a venir después. Pero a veces no se siente, a veces en vez de que haya un cambio hay un retroceso y a veces no se nos nota, ¿verdad? Tercero, ya que recibiste a Jesús, ¿qué tienes y qué sabes? Dice 1 Juan 5 del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ok, entonces aquí hay 4 posibilidades. Vi en abundancia, sé que soy salvo. No lo dice el texto, aun cuando sí tengo eso y sí sé eso. Vida eterna, sé que tengo vida eterna. Ah, miren, aquí sí está, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? Sepáis, ¿no? ¿Qué es lo que sé, ¿no? Y qué es lo que tienes, ¿no? Nos ha dado vida eterna. Entonces, esta es la respuesta correcta. Vida eterna. Luego dice salvación, sé que tengo vida eterna, pues es mitad correcta. Vida eterna, sé que tengo salvación, también es correcta, pero el texto dice vida eterna y sé que tengo vida eterna, ¿no? Entonces la 4 dice, ¿en qué consiste tu confianza en Dios? Dice 1 Juan 5, 14 al 15, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿En qué consiste tu confianza en Dios? Dice la opción 1, en que si le pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye y me concede lo que le pido. La opción 2, en que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, tengo la esperanza de que me lo conceda. Esa ya está descartada, porque aquí no habla de ninguna esperanza, habla de una certidumbre, ¿verdad? La tercera opción dice, en que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él considera mi petición y puede ser que me la dé. Pues tampoco esta está descartada. ¿Por qué? Porque pues aquí no dice que vamos a ver, aquí dice que ya nos la dio, ¿verdad? Y la cuarta dice, en que si pido alguna cosa conforme a su voluntad y me porto bien, me será dado, ¿no? No es por obras, es por fe. Entonces la respuesta correcta es la primera opción, en que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye y me concede lo que le pido. 5. ¿Qué 4 hechos definitivos sucedieron en ti al recibir a Cristo? Dice, selecciona los 4 hechos conforme a lo estudiado en la lección. Solamente 4 opciones son correctas. Y aquí están, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, ¿Jesucristo entró a mi vida? Sí, eso es algo que sí vimos. Jesucristo se acercó a mí, pues si entró a mí, pues no está cerca de mí, ¿verdad? Está dentro de mí. Los dones del Espíritu me fueron reservados, sí, es algo que es cierto, pero no lo vimos en la lección. Mis pecados fueron perdonados, sí, lo vimos en la lección. Fui bautizado con el Espíritu Santo, es posible que sí, es correcto, pero no lo vimos en la lección. He empezado una vida nueva, sí lo vimos en la lección. Me fue dado el ministerio de milagros, pues algunos posiblemente sí, pero no es lo que vimos en la lección. Llegué a ser hijo de Dios, esto se lo vimos en la lección. Aquí están los 4 hechos definitivos que sucedieron en nuestra vida. ¿Por qué puedes asegurar que eres hijo de Dios? Juan 1, 11 a 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo una respuesta es la correcta. ¿Por qué puedes asegurar que eres hijo de Dios? Bueno, porque me han dicho que lo soy. No. Porque Dios me dio el poder al creer en Jesús.
Pues sí, eso es lo que acabamos de leer. Porque siento la presencia de Dios, no es una base firme. Porque hablo en lenguas, tampoco es una base firme. Eh, porque Dios me dio el poder al creer en Jesús, es lo que dice en el texto. 7. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Jesucristo para afirmar nuestra fe? Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces aquí está señales y creyeron, ¿verdad? 2 veces se menciona señales, entonces pues la respuesta correcta es señales. Sí, Jesús hace milagros para afirmar nuestra fe y Jesús hace prodigios para afirmar nuestra fe, pero ojo, estamos aquí considerando la respuesta con base al versículo que se nos está marcando. Número 8. Si creemos en Jesús, ¿podemos perdernos? Esta ya es una pregunta que también en la clase vimos, ¿verdad? Y si leemos Juan 3, 14 al 16, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si creemos en Jesús, ¿podemos perdernos? Pues la pregunta es totalmente no. Es imposible perdernos si es que creímos en Jesús. ¿Qué si nos portamos mal? Pues bueno, como somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar y va a tratar con nuestras vidas para que estemos en el camino correcto. Luego dice, ¿qué estamos haciendo al creer en Jesús y solo en Él? Dice Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí está esta frase, obra de Dios, que es la misma pregunta que le hicieron. Entonces, ¿qué estamos haciendo al creer en Jesús? Pues la respuesta es muy clara, ¿no? La obra de Dios. Aun cuando aquí dice ministerio de evangelismo, lo estamos haciendo. La obra de la iglesia también, la obra del ministerio, las 4 son correctas, pero lo que dice el texto es la obra de Dios. Y aquí quiero recalcar que hay muchos que contestan con base a lo que saben y su respuesta es correcta, pero la van a tener mala. ¿Por qué? Porque aquí se trata es de formar a la persona, de hacerle entender a la persona que debe fijarse bien, que debe escudriñar bien. Luego dice 10, ¿qué le pasa a la persona que oye las palabras de Cristo y no las hace? No las aplica, no las pone por obra. Pues eso nos lo dice Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí, ¿cuál es? Cae y es grande su ruina. Cae y se levanta. Cae y se pierde. Cae y tropieza. Pues aquí obviamente la más correcta es esta. Entonces dice, presione el botón siguiente, enviar, para procesar y registrar tu evaluación. Después pulsa el botón morado que aparecerá al final para ver tu calificación. Entonces,
Aquí le damos enviar y ya dice, aparece esta leyenda, este mensaje D03, que es el número del curso, D de discipulado 03, seguridad y desarrollo en Cristo. Se registró tu respuesta. Dice, pulsa el botón morado al final para ver tu calificación en una nueva ventana. Si quieres guardar la lección calificada, y aquí vienen instrucciones para que se guarde la lección, dependiendo dónde se haga. Dice, en PC, presiona control más P2. Asegúrate que el destino, presiona control más P, luego acá, control más P. Luego, paso 2, asegúrate que el destino diga guardar como PDF y haz clic en guardar. Tercer paso, selecciona la carpeta en tu disco duro y haz clic en guardar. Luego, en celular, pulsa en los 3 puntitos de la parte superior derecha del celular. 2, pulsa en compartir. Y 3, enviarlo por WhatsApp o email o Facebook. Eso si quieren quedarse con la tarea. Ojo, vamos a ver la puntuación. Entonces aquí le damos clic y ya sale la puntuación y ¡oh! Carambolas, como dicen. Saqué 95 de 100. ¿Dónde estuvo la que tuve mala? Bueno, entonces, tú le vas a pedir a quien le das clase que te tome foto, porque así es como evalúan en las escuelas, que te tomen foto de su evaluación y de la aplicación, que es lo más importante, porque aquí tú ya te diste cuenta con el 95 de 100 que tuvo una o dos estuvieron malas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver acá, sigo avanzando para acá abajo, viene lo del video, ¿sí? Y viene aplica. Entonces aquí le toma una foto, ¿no? Porque pues tú quieres saber a dónde está yendo o qué es lo que planea. Luego quieres también saber sus peticiones. Entonces, que le tome foto. Aquí le tienes que decir, tienes que mandar tres fotos. Uno, de la calificación. 2, mándame una foto de, de la calificación, luego de la aplicación y luego de la oración. A veces únicamente hace falta la foto de la calificación, pero eso ya depende de cada clase. Se supone que esto ya lo hiciste tú, entonces aquí está. Obviamente esto sí cabe, yo lo hice pues bastante grande para, para, para ilustrar. Entonces ya le toman foto, pero pues tiene curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que salió mal? Entonces aquí aparece la 1, dice que es correcto, la 2 es correcto, la 3, si se dan cuenta, no sé si se dieron cuenta, pero yo sabía que la respuesta correcta era vida eterna, sé que tengo vida eterna y le puse salvación y sé que tengo vida eterna y me la marcó mala. ¿Por qué? Porque debe ser vida eterna y aquí nos dice cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Luego continúa y me va pues marcando cuáles son buenas, cuáles, y luego acá dice, ¿qué hace Jesucristo para afirmar nuestra fe? De pronto aquí también es para formarlo, ¿no? Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y dijimos, pues tiene que ser señales porque ahí nada más dice señales, pero ojo, vean cómo dice aquí, solo una respuesta es la correcta. Solamente 4 opciones son correctas. Solo una opción de las siguientes es la correcta. Solo una respuesta es la correcta.
A mí me reclaman mucho y dicen, pero hermano, ¿por qué saqué esa mala? Le dije, porque tienes que leer bien, tienes que fijarte bien que aquí no hay no hay ninguna nota que te diga que solamente una es la correcta. Y al no haberlo, dado que ya en las pasadas por todos lados te dice una es la correcta, cuatro son las correctas, entonces, em, como milagros y prodigios también es correcto, y lo vimos, en la enseñanza lo vimos, que no solamente son las señales, sino también los milagros. Entonces está mala y aquí es donde dicen, ay, la tuve mala, pero es con el fin de que aprenda, ¿verdad? Ya luego las que siguen, pues ya pues veo que todas están bien, y ya con eso, esas 3 fotos, ya que me las mande, yo ya puedo entonces evaluar, puedo ya pues llevar, puedo ir conociendo más a aquel a quien estoy discipulando. Entonces, eh, em, eh, vamos ahora de las formas de enseñar, ¿sí? Eh, en línea, el modo ideal empieza con descargar el video del instructor y el video explicado, tomar notas y extraer respuestas del video explicado y proyectar el video instructor, leer y contestar las preguntas. Entonces esto lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí en la página de la fundación. Es la lección que sigue: confesión, compañerismo y el Espíritu Santo. Entonces tengo que descargar este video explicado. Y luego tengo que descargar este video instructor. Y luego tengo que ver el video, explicado, que lo vamos a ver ahorita todo. Y yo quiero que, por favor, eh, lo haga. Prepárese con un cuaderno, prepárese con una pluma, para que en cuanto pongamos este video explicado, les voy a dar un Agenda de breve ejemplo objetivos. aquí, ¿sí? Que lo veas todo, ¿sí? Que empieces a verlo todo, que veas pues los videos que allí salen. Que veas todo lo que sale y ubiques, ¿sí? Ubiques las preguntas. Si yo le estoy adelantando aquí, pero nada más quiero darte un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Por ejemplo, acá, ¿no? Voy a quitar el audio para que no se cruce con el mío. Y entonces aparece este recuadro aquí. Aparece este recuadro aquí. Y dice, la pregunta en el pergamino acá: ¿cuál de las 3 parejas congeniarán mejor y por qué? Entonces, ahorita mismo, voy a poner a correr el video explicado, todo, ¿sí? Este video tiene una duración de 48 minutos y vamos a verlo todos. No lo estamos impartiendo, simplemente nos estamos preparando, ¿no? Entonces, vamos a verlo y mientras lo vemos, pues vamos extrayendo las preguntas que hay acá. Y tenemos que tomar notas. Entonces, de verdad, yo le pido que tome un cuaderno, una pluma y esté atento. Y cuando vea la pregunta, pues no le puede poner pausa, ¿verdad? Pero debería. Por eso es que lo debe descargar para poder irlo manipulando. Pero una vez que
que que aparece la pregunta, yo voy a hacerlo notar cuando aparezca y poner una pausa y de algún modo hacerles ver que ahí deben tener cuidado. Anotan cada pregunta que sale y escuchan la respuesta que está dada en el video y van haciendo sus notas personales que después pueden enriquecer con lo que ustedes saben, con experiencias, con anécdotas, ilustraciones, investigación, etcétera. Y el tercer paso pues es dar el ya utilizar el video del instructor, y a la hora que damos clase ponemos el video del instructor. Eso no lo vamos a hacer hoy porque no nos da tiempo. Y cada vez que aparece la pregunta con el recuadro, pongo pausa y respondo a la pregunta que aparece ahí. Entonces, vamos a ver el video. Tenga listo, por favor, ten listo tu pluma, tu cuaderno, tu lápiz, para en cuanto aparezca una pregunta, yo le voy a poner pausa, te voy a dar tiempo para que escribas la pregunta y luego que puedas tomar notas de la explicación que oigas. Vámonos. Hemos visto pues este modo ideal de tomar notas y extraer respuestas del video explicado, y pues ya a la hora de impartir el curso pues simplemente se va poniendo tal y como vimos y explicamos en la forma presencial con tecnología en el modo ideal. Entonces ya no hace falta explicarlo porque ya lo vimos bastante claro, que es poner el video, leer las letras que van saliendo que no tienen audio, algunas sí tienen audio, otras no, y cuando aparece la pregunta le pongo pausa y entonces contesto. No más de 5 minutos por cada respuesta, recuerden, para que la enseñanza no se haga de más de 1 hora. Agenda de objetivos, lección 2. Confesión de pecado y compañerismo. La confesión de pecado y el compañerismo van de la mano. Primera de Juan 1 del 5 al 10. El mensaje que escucharon de él. Dios es luz. Es decir, sin pecado. En él no hay tinieblas. Es decir, pecado. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Si andamos en luz, como Dios, es decir, si vivimos para hacer lo bueno, tenemos comunión con quienes viven de la misma manera. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros, y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, decimos lo que hemos hecho mal. Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Preguntas. El capítulo 1 de Primera de Juan dice que Dios es. Respuesta: luz, sin pecado. ¿Qué no hay en Dios? Respuesta: tinieblas, pecado. Si andamos en tinieblas pero decimos que tenemos comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo? Respuesta: estamos mintiendo. ¿Qué nos limpia de todo pecado? Respuesta: la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles son las dos cosas que Dios hace? Respuesta: perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Visualizando el compañerismo con Cristo. Aquí tenemos 3 círculos.
y vamos a explicar el significado de los símbolos. Hay 3 círculos, cada círculo representa el corazón de una persona. Dentro de cada círculo hay una silla. La silla representa la voluntad o el trono desde donde se gobierna todo lo que hacemos. La E representa el ego, nuestra voluntad, nuestra carne. La cruz significa o representa a Jesús. Si vemos el círculo de la izquierda, el ego está ocupando el trono del corazón, de la voluntad. Cristo está fuera del corazón, y la vida de alguien así es la vida de alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, del hombre natural, y su vida está gobernada por el temor, la preocupación y el pecado. Vemos ahora el círculo de la derecha. En este círculo de la derecha, Jesucristo está dentro, está sentado en el trono de la voluntad, está gobernando la vida de esta persona. El ego está sometido a Cristo, está sujeto a Cristo, la carne está sujeta, y esta vida es una vida llena de paz, de poder, de gozo y de propósito. Sin embargo, a veces sacamos a Jesús del trono y nosotros volvemos a tomar el control, y el ego vuelve a tomar las riendas de la voluntad y ocupa el trono del corazón, y Jesús se queda relegado adentro, pero relegado. Y entonces lo mismo que sucedía antes de conocer a Cristo vuelve a gobernar e invadir la vida del cristiano que ahora vive en la carne: el temor, la preocupación y el pecado. ¿Ha sido esta su experiencia? En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? Nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando le damos lugar a la carne y volvemos a lo mismo de antes. Tenemos que volver a poner a Jesús en el trono de nuestro corazón mediante la confesión de los pecados, y eso hace que también el compañerismo con otros cristianos se mejore. Hay que confesar los pecados. 1 de Juan 1, versos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A todo el mundo le gusta que le perdonen, pero hay cosas que deben hacerse primero antes de recibir perdón. En la vida natural es poco probable recibir perdón por algo que no hemos reconocido como una falta nuestra. Lo mismo sucede en lo espiritual. Día a día ofendemos a Dios con nuestros pecados y, aunque Él está dispuesto a perdonarnos, nosotros debemos arrepentirnos primero de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. El escritor y consejero cristiano norteamericano Winston T. Smith dijo: la confesión de pecados es una proclamación del Evangelio, una proclamación de que hay un camino de regreso en nuestras caídas, que hay rescate y sanación del quebrantamiento. Confesar los pecados es ese camino directo hacia el perdón. Es nuestra esperanza viva de alcanzar la redención. Es el paso fundamental para alcanzar justificación a través de la gracia. Sin una confesión de pecados, no hay posibilidad de ser partícipes de la gracia. No tenemos otra opción que reconocernos pecadores si queremos alcanzar misericordia. Dice el pastor norteamericano John MacArthur, nacido en 1939, la doctrina de la salvación no es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. Lamentablemente, para aquellos que rehúsan admitir sus pecados, la doctrina de la salvación por gracia
es la correcta. Es la esencia misma del nuevo pacto, pero para alcanzar la gracia hay que confesar primeramente nuestros pecados. La autora cristiana Nancy Leigh DeMoss, nacida en 1958, dijo: la diferencia entre dos personas pecadoras no es tanto la magnitud de su pecado, sino la respuesta que da al ser confrontado con él. Sin lugar a duda, que no existe un solo ser humano sobre la tierra que no haya pecado. Ante los hombres podría existir una escala de pecados, pero para Dios toda ofensa a su ley es igual de pecaminosa. Si somos confrontados y no reconocemos nuestra culpa, es imposible esperar que el Dios justo y santo a quien ofendimos nos perdone. Los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, ambos pecaron contra Dios. A cada uno de ellos Dios envió un profeta a confrontarlo. Cuando el profeta Samuel confrontó el pecado de Saúl, esta fue su respuesta. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Primero de Samuel 15:20. Saúl se justificó en lugar de confesar su pecado. En cambio, cuando el profeta Natán amonestó a David por su pecado, el rey respondió lo que dice 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mientras Saúl encubrió su pecado y fue desechado como rey de Israel, David lo confesó y fue perdonado. Mucha gente podría decir que el pecado de Saúl fue más leve que el de David, porque el primero tan solo no siguió las instrucciones al pie de la letra, mientras que el segundo adulteró y mató. Para Dios, toda desobediencia a sus instrucciones es un pecado igual de grave. La actitud que debemos tomar al ser confrontados por nuestras faltas debe ser como la de David, o como la de John Newton, autor de Amazing Grace, quien dijo: yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Jesús es un gran Salvador. No encubramos nuestros pecados, más bien confesémoslos delante de Dios, admitiendo nuestras culpas, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Visualizando el compañerismo con otros cristianos. Hay tres tipos de compañerismo. La pareja A, dos incrédulos. La pareja B, dos cristianos. La pareja C, un incrédulo y un cristiano. ¿Cuál de las tres parejas anteriores congeniarán mejor? Obviamente la pareja de los dos cristianos, porque aun cuando siguen siendo humanos, tienen a Cristo y el Espíritu Santo que los convence. Si alguno de los dos tiene una mala actitud, van a pedirse perdón y va a tratar de haber armonía y humildad entre los dos. Sin embargo, los dos incrédulos al final de cuentas van a terminar mal, porque su carne siempre va a estar gobernando sus vidas. Y el incrédulo y el cristiano es como el agua y el aceite. ¿Por qué piensa que el incrédulo se siente a disgusto en la pareja C? Pues porque él sabe que no tiene a Cristo, él sabe que debe vivir como vive el otro, él sabe que debe entregar su vida a Cristo y sin embargo no lo hace. Y por eso es que la gente pone excusas y siempre presenta argumentos de por qué no se entrega a Cristo, y siempre dice: es que yo vi que uno que se dice cristiano hace esto y hace el otro, y hace aquí y hace allá. Pero la verdad es que Jesús
nos mostró que la única razón por la que alguien no se entrega a Él es porque ama más el pecado que la luz. No odia la luz, no odia a Cristo, pero simplemente ama más las tinieblas que la luz. Por eso es que el incrédulo se siente a disgusto en la pareja C de un incrédulo y un cristiano. ¿Por qué piensa que los espirituales gozan sus relaciones sociales? Pues simple y sencillamente porque tienen a Cristo y el Espíritu Santo es el que los llena, porque dice la Escritura que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros es como somos llenos del Espíritu Santo. Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros, todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Está derramando un vino nuevo, el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde 2 o 3 se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro, y eso no es lo que significa ser iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo para que tengamos intimidad con Él y luego entre nosotros. Esa es la iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios.
entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Cada iglesia de hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en 3 puntos y 30 minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar a la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantara y predicara un sermón o que hiciera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, la gente necesita ser participativa en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla para que 1 Corintios 14:26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades, no solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de 2 a 3 horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos, nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte provea lo que dice 1 Corintios 14:26. Pienso que en el occidente hemos sido tentados, y con buena intención, a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo ser iglesia. A tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones, pero los resultados han sido desastrosos, porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia, a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero, y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas 1 hora y media de tu tiempo un día por semana, entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera, las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios.
La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia, sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo, donde quiera que nos reunamos, es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto, muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión, pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de cambiar a su ciudad, de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados, y quiere hacerlo por medio de la comunidad. Todo es acerca de la espontaneidad, es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere, produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia, para que ésta llegue a la plenitud de Él, tal como lo dice en el libro de Efesios, y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. La gente con frecuencia me pregunta cosas como, ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta, y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto, regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en, ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños, por lo general, son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer, entonces los pondremos a leer las Escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera que ellos pueden compartir. Y esto es maravilloso y alentador. Escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas es que mi esposa y yo tenemos 6 hijos y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un Espíritu Santo Junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en 1 Corintios, es vital que cada miembro cumpla con su parte. Y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel y de esta manera las iglesias funcionen como debería ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que Él tome el control de los detalles. ¿Cómo, por qué y para qué debemos congregar? Dice Hebreos 10 del 22 al 25. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí en este pasaje está la forma de cómo nos debemos congregar y por qué nos debemos congregar. En Hebreos 10:22, Dios nos manda que nos acerquemos a Dios de la siguiente manera: con corazón sincero, sin hipocresía, tal cual somos, en plena certidumbre de fe, creer que Dios existe y recompensa a los que le buscan. Purificados los corazones de mala conciencia, habiendo confesado nuestros pecados, y lavados los cuerpos con agua pura, limpios físicamente. En Hebreos 10:23, Dios manda que mantengamos firme la decisión que hemos hecho de seguir a Cristo. Y en Hebreos 10:24 dice qué debemos hacer al reunirnos, que debemos
considerarnos unos a otros, interesarnos unos por los otros y estimularnos al amor. Esto es demostrar el amor con hechos y no solo con palabras, y estimularnos a las buenas obras, animándonos a ayudar a los pobres, organizando acciones prácticas. Esto es ideal hacerlo en la iglesia, en la casa, porque somos pocos y podemos ver las necesidades los unos de los otros. Y a veces es una bendición hacer esto entre dos o tres y poder invitar a otros que no tienen la posibilidad y a veces apoyarlos. A veces los que hacemos iglesia en la casa tenemos que apoyar con los pasajes a los que quieren venir pero no pueden venir y a veces no tienen ni siquiera para comer ese día y podemos darles algo para que comen. Es maravilloso. La iglesia en la casa es el campo perfecto para poder congregarnos como Dios manda y poder estimularnos al amor y a las buenas obras, empezando con nosotros mismos, empezando a hacernos bien los unos a los otros, como dice la Escritura, que hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. El Espíritu Santo y caminar en el Espíritu. La relación de Dios con el hombre. Es muy importante entender la relación de Dios con el hombre. Dios siempre se ha relacionado con el hombre. Él creó la tierra. Él nos creó. Antes que viniera Cristo, Dios estaba sobre el hombre. Venía al hombre, se manifestaba al hombre en una voz, en un ángel, en una luz, en una nube. Los profetas decían: así dice Dios, así dice Jehová. Vino a mí la palabra de Jehová. Vino a mí Dios, se manifestó a mí Dios, y Dios se manifestaba al hombre, estaba por sobre el hombre. Cuando vino Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está entonces ahora con el hombre. Ya desaparece, así dice Jehová, así dice el Señor, y entonces Dios empieza a expresar: de cierto les digo, porque era Dios encarnado. Dios podía ser tocado, podía ser visto en la persona de Jesús. Pero entonces Jesús muere y resucita y asciende a la diestra del Padre, y desde que resucitó y ascendió hasta hoy, después de enviarnos el Espíritu Santo, Dios vino a habitar dentro de todos los que recibimos a Jesús, y ahora Dios está dentro de nosotros. Y ya no decimos de cierto os digo, ni decimos así dice Jehová. Ahora simplemente declaramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios habla por medio de lo que está escrito. Sobre el hombre en el Antiguo Testamento, con el hombre en los Evangelios, dentro del hombre en el Nuevo Testamento, sobre el hombre antes que viniera Cristo, con el hombre cuando Cristo vino, era Dios encarnado. Dentro de nosotros, desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo en Pentecostés. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es?
Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruaj. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede a un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. El Espíritu Santo vino a usted y entró en usted cuando recibió a Cristo. En ese mismo momento, cuando usted recibió a Cristo, también recibió el Espíritu Santo. Juan 7, del 37 al 39, lo dice y lo asegura Jesús. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Claramente está diciendo aquí Jesús que cuando creemos en Él, recibimos el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, no había muerto en la cruz, ni había resucitado. En Hechos 2:38, ya resucitado Jesús, les dice Pedro a la multitud: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios,
y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios que recibimos desde el momento en que recibimos a Jesús. Ahora, hay quienes viven en la carne, hay quienes, como estudiábamos hace un rato, le dan lugar al ego y entonces vuelven a lo mismo de antes y vuelven a tropezar con las actitudes de antes y las acciones de antes y los pecados de antes. Sin embargo, Jesús sigue adentro de ellos, el Espíritu sigue dentro de ellos. Primera de Corintios 3, 16 al 17, le está diciendo Pablo a una iglesia a quienes los acusa de más de 17 pecados diferentes, les dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Si un cristiano peca, si un cristiano vuelve a lo mismo de antes, el Espíritu no se sale de él. Dios lo va a disciplinar. Y si persiste en pecar, estamos leyendo aquí, está escrito, Dios lo va a destruir. ¿Por qué? Porque este cuerpo, desde que recibimos a Cristo, ya no nos pertenece. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero eso no significa que estamos llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar apagado dentro de nosotros o puede estar contristado dentro de nosotros y no se manifiesta. Hay una historia muy interesante que escuché hace muchos años de una iglesia donde el pastor tenía doctorado en teología, pero era muy gruñón y siempre andaba como que de mal humor y contestaba mal. Y en una reunión, al final de una de las reuniones, dos ancianitas analfabetas, campesinas, se acercaron a él porque estaban preocupadas de ver que el pastor tenía muy mala actitud y tenía pues siempre un mal humor y trataba mal a la gente. Y ya mucha gente se había ido por el mal carácter del pastor. Entonces fueron con él y le expresaron su inquietud de que querían orar por él para que fuera lleno con el Espíritu Santo. Y este hombre pues se airó contra ellas y les dijo: pero ¿qué les pasa? ¿Por qué quieren orar por mí eso? Si yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo y sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Yo estudié teología en Estados Unidos, hice mi doctorado de divinidad y el Espíritu Santo en Europa. ¿Ustedes qué me van a enseñar a mí? Yo estoy lleno con el Espíritu Santo. Entonces las dos viejitas se quedaron viendo y le dijeron: bueno, entonces nos permitiría orar, ya que usted está lleno del Espíritu Santo, nos permitiría orar entonces para que se le note. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, lo que se va a notar en nuestra vida es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amabilidad, dominio propio. El reino de Dios no son palabras, ni es comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Entonces, si estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a manifestar eso. Pero alguien que no está lleno se comporta igual que los del mundo, pero no quiere decir que Dios se ha salido de él o que no tiene el Espíritu. Va a ser disciplinado por Dios y en última instancia va a ser destruido y quitado de esta tierra si persiste. Pero el Espíritu Santo, créalo, recíbalo, aprópiese de esta verdad. Si usted ya recibió a Jesús, tiene el Espíritu Santo. Ahora tiene que aprender cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y es importante entender quién es el Espíritu Santo y qué hace. Descubrimos de la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios porque es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es milagroso, es creador, tal como Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo también es una persona.
¿Por qué podemos asegurar que es una persona? Porque toda la Sagrada Escritura nos muestra y nos demuestra que el Espíritu Santo aconseja, enseña, testifica, convence, escucha, habla, dirige, anima, envía, se entristece, puede ser probado y resistido tal y como una persona. Las sectas falsas y las doctrinas erróneas, los falsos profetas y los falsos maestros enseñan que el Espíritu Santo es una energía, pero una energía no se enoja, no se entristece, no envía, no tiene voluntad. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es Dios y es una persona. El caminar en el Espíritu o en la carne. El deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. En Gálatas 5 del 16 al 18 dice: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacer, y es un conflicto que vamos a tener toda nuestra vida, tal como lo dice en Romanos 7 del 15 al 21. Ahí se describe la lucha que habrá siempre dentro de cada creyente. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Nosotros podemos decidir obedecer al Espíritu u obedecer a la carne. Si yo obedezco a la carne, voy a tener las consecuencias. Repetir. Si yo obedezco a la carne, voy a tener los resultados de caminar en la carne, las consecuencias. Y si yo obedezco al Espíritu, voy a tener los resultados o las consecuencias de obedecer al Espíritu. Entonces, ¿cuáles son los resultados de caminar en la carne, de andar en la carne? Gálatas 5 del 19 al 21 nos manifiesta 17 obras de la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
Y lo único que nos trae son daños. Lo primero son daños al cuerpo. Los pecados que dañan el cuerpo son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, los pleitos, las contiendas, los homicidios, las borracheras y las orgías. Traen enfermedades, traen descomposición, corrupción, dañan el cuerpo, hacen que la vida dure menos, que la calidad de vida sea menor. Pero también hay daños al alma, y estos daños al alma los producen las enemistades, los celos, las iras, las disensiones y las envidias. Y muchos de estos daños al alma también se transfieren y producen daños al cuerpo. Y también hay daños al espíritu, y son los más graves, que es la idolatría, la hechicería y las herejías. Recuerden, los pecados al espíritu, los daños al espíritu son más graves que los daños al cuerpo. Pero si obedecemos al espíritu, entonces vamos a disfrutar los resultados de caminar en el espíritu, que son 9, de acuerdo a Gálatas 5:23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esto trae beneficios al cuerpo. La paciencia, la mansedumbre, el dominio propio hacen que nuestra salud mejore, hacen que tengamos una mejor calidad de vida. Pero también hay beneficios al alma, que nos llenan de paz, que son benignidad, bondad y fe, que nos hacen ser mejores personas. Y hay beneficios al espíritu que mejoran nuestra relación con Dios y con los que nos rodean: amor, gozo y paz. Pues muchísimas gracias, que la paz de Dios sea con todos ustedes.